Bienvenidos nuevamente. Continuamos nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Esta es la segunda parte de un tema muy importante que comenzamos en nuestra sesión anterior. Tiene que ver con la Gran Comisión, este mandamiento final que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, en aquel momento a los 11, a los apóstoles, pero que es un mandamiento para toda la Iglesia universal en todas las épocas. Está recogido en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15, y dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento claro de parte de nuestro Señor Jesucristo que en el día de hoy debemos de cumplir cada uno de los creyentes en este tiempo. Entonces, en nuestra sesión anterior, si ustedes nos han seguido, pues recordarán que empezamos por definir en qué consiste la misión. Vimos también el fundamento de la misión, que no puede ser otro que la autoridad universal de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado en el trono y tiene todo el derecho legítimo para llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Él. Hablamos también del estímulo para llevar a cabo la misión, y es verdad que necesitamos estímulo porque es una misión difícil. Predicar el Evangelio encuentra mucho rechazo, mucha oposición en las personas. ¿Y cuál puede ser este estímulo? Pues concluimos que no podía ser otro tampoco que una visión clara de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la misión? Pues vimos en las Escrituras que tenían que ver con dar gloria y honor a Cristo en un mundo rebelde. También hablamos de la finalidad de la misión, que era variada: ganar almas, hacer discípulos y formar un pueblo para Cristo. Bueno, todo esto lo tratamos ya en la sesión previa y les animo, si no nos han acompañado, si no han tenido la ocasión, que la revisen y que mediten también en ella, porque tiene cosas realmente, creo que importantes. Al fin y al cabo, si tenemos que cumplir con esta misión, debemos de conocer en qué consiste y estar bien preparados para ello. Debemos de seguir, hay muchos más puntos que debemos de tratar e ir analizándolos pausadamente, en detalle, para hacerlo bien. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, es en lo que nos debemos de ocupar en este tiempo, y por lo tanto, si tenemos interés en hacerlo bien, debemos de conocer estas cosas también. Entonces nos quedamos en el sexto punto, la motivación para cumplir con la misión. ¿Y cuál es esta motivación? Pues es doble. Por un lado, el amor a Dios, y por otro, el amor a los hombres perdidos. Estas dos razones nos deben motivar para cumplir este mandamiento. En primer lugar, nuestro amor a Dios. El Señor nos manda que lo hagamos. Aquí es una orden: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es una orden. No es algo opcional, no es algo que podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento? Pues podemos hacerlo de una forma fría, como un deber religioso, como algo que cumplimos, pero tal vez sin amor al Señor. Y ya sabemos que obedecer al Señor sin amarle, eso es nada más que religión. Pero existe otra posibilidad, que es la correcta: obedecer a Dios, obedecer su mandato porque amamos al Señor. Y esa es la forma correcta de hacerlo. Ahora, ¿de dónde surge ese amor hacia Dios? Ese amor que nos debe de llevar a cumplir con este mandamiento. Pues ese amor es despertado, es motivado por el mismo amor de Dios hacia nosotros. Como diría el apóstol Juan en su primera epístola, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces ahora, impulsados por el amor de Cristo, queremos cumplir con su mandamiento para honrar también a nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto en puntos anteriores.
Entonces, esta debe ser la primera razón por la que cumplimos este mandamiento, por la que cumplimos esta misión, nuestro amor al Señor. Y ahora, esto deben de observarlo las personas con las que hablamos del Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio tienen que ver en nosotros esta ilusión, este amor que sentimos por lo que hacemos, por la predicación del Evangelio. No puede ser algo frío, porque lo van a notar inmediatamente la persona con la que hablamos. Se van a dar cuenta si simplemente estamos cumpliendo con un deber religioso, algo que nos impone cierta religión o si lo hacemos porque realmente amamos a Dios y queremos que las personas lleguen a conocer a un Dios tan maravilloso, tan grande, tan bueno. Pues esto lo van a percibir y debe de estar presente en nuestra predicación, este amor intenso por el Señor. Pero también, en segundo lugar, debe de movernos nuestro amor por los hombres perdidos, haciéndonos eco también, imitando al mismo Dios, la forma en la que Dios ve a los hombres y cómo les ama a pesar de estar perdidos. Todos recordamos ese versículo tan famoso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo pecador. Y si el Espíritu de Dios, de este Dios que ama al mundo pecador, está en nosotros, nosotros también empezaremos a sentir de la misma manera. Empezaremos a amar al mundo pecador, a sentir la misma compasión que Dios tiene por ellos. Es verdad que tal vez tengamos que recuperar mucho de esta sensibilidad que el pecado nos ha hecho perder, porque es fácil llegar a convivir con los perdidos y no pensar en ellos como personas que van camino a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Podemos verlos simplemente como vecinos, como compañeros de trabajo, como familiares, y no darnos cuenta, perder la sensibilidad sería grave, pero creo que puede resultar muy común incluso. No darnos cuenta del verdadero peligro en el que están. No sentir como Dios siente cuando mira al mundo pecador. Encontramos un ejemplo que creo que nos avergüenza en cierto sentido en el apóstol Pablo. Él, cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, versículo 1, él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está expresando Pablo aquí? Bueno, él ve con profunda tristeza cómo su pueblo, el pueblo judío, rechazaba a Cristo e iban camino a la perdición, sin Dios y sin esperanza. Y esto le dolía en lo más profundo de su ser. Dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y llega al punto de decir: yo mismo deseara ser maldito con tal de que ellos llegaran a conocer la salvación de Cristo. No sé si nosotros sentimos de la misma manera. Yo soy español. No sé si yo me atrevería a decir lo que Pablo dijo de sus compatriotas judíos. Yo no sé si me atrevería a decir que siento lo mismo por el pueblo español. Claro, sí, deseo que se salven y veo con tristeza pues muchas cosas que pasan en mi país y en las personas que conozco, sí. Pero llegar al punto del apóstol Pablo de sentir esto, pues no sé. Cuando digo que tal vez deberíamos de recuperar, que el Señor obre en nosotros para que recuperemos esta sensibilidad por las personas que nos rodean, verlas tal como Dios las ve y sentir por ellas esta compasión que Cristo siente. Es importante, es importante. Quizás pocos sienten en su interior esta agonía viendo a sus semejantes perdidos. Y tal vez por eso mismo es que el Evangelio tampoco se predica mucho.
Pero esto sin duda es una de las razones, la motivación que nos debe de llevar a predicar el Evangelio. Nuestro amor a Dios, queremos que las personas conozcan a este Dios bueno que nos ha amado de esta manera y queremos amar también a las personas perdidas que conocemos. El séptimo punto, que es al que vamos a dedicar el resto de nuestro estudio en esta ocasión, es un punto importante, muy importante, y por eso vamos a tratarlo con cierta amplitud. Vamos a empezar a hablar de los recursos para llevar a cabo la misión. Tenemos varios recursos. Este va a ser el primero. ¿Cuál es? Pues es la predicación de la palabra. Este es el recurso por el que debemos de empezar cuando hablamos de la misión que tenemos, la gran comisión, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué recursos tenemos? Pues como digo, el primero, sin lugar a dudas, es la predicación de la palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos en el Evangelio de Marcos las parábolas, la primera parábola, la del sembrador? ¿Qué dice allí? Pues en Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Un principio expresado como el Señor lo expresaba siempre, con esa sencillez increíble, pero no se confundan con su sencillez, porque el Señor conseguía explicar cosas muy, muy profundas de una manera tan sencilla. El sembrador es el que predica, el que siembra la palabra. Es aquí donde comienza todo. El apóstol Pablo vio la importancia de esto, y ya en sus últimos días en este mundo, a punto ya de partir, ustedes saben que escribió la segunda carta de Timoteo, dirigida a este joven discípulo, bueno, ya quizás no tan joven, pero todavía algo joven, Timoteo. Y le está dando el relevo, está en la recta final, está a punto de ser sacrificado, dice Pablo. Y cuando alguien está en ese punto, está dejando ya, digamos así, su testamento espiritual a su discípulo, colaborador también, que le había seguido por tantos años y le había ayudado en tantas y tantas batallas, pues entendemos que si le está dejando este legado espiritual, son sus últimas palabras, está empleándose a fondo. Lo que le dice sin duda es muy importante, tiene un valor. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Pues vamos a ver cómo insiste en que predique la palabra, que es el principio que hemos visto. El sembrador es el que siembra la palabra. Este es el recurso fundamental en nuestra misión. ¿Cómo lo dice Pablo? Dice en 2 Timoteo, en capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que está usando una forma solemne, es algo así como, de la forma más fuerte que Pablo tenía de dirigirse a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense en el preámbulo tan solemne. ¿Y a qué le encarece? Pues fíjense, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo esto último tiene que ver con la forma de predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Úsala para reprender, para exhortar, con toda paciencia, con toda doctrina. Pero te encarezco que prediques la palabra. Este es el recurso. Tenemos que predicar el Evangelio con la palabra de Dios. Fundamental, es algo muy obvio, pero a veces tan olvidado. ¿Y por qué este énfasis en la palabra de Dios? Porque nosotros no tenemos la capacidad de impartir vida, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios imparte vida a través de su palabra. Este libro tiene vida, es un libro vivo, está inspirado por Dios. De la misma manera que la inspiración, que el aliento de Dios entró en aquel muñeco de barro en el Edén, en Adán, que era solamente un muñeco de barro compuesto por Dios, y el aliento de Dios le dio vida. De la misma manera, cuando Dios inspiró, dio su aliento de vida a estas palabras, utilizando débiles hombres, por supuesto que sí,
les dio vida. Cualquier persona que entra en contacto con la palabra de Dios y cree en la palabra, recibe esa vida que hay en la palabra. Pedro lo explica, el apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, vueltos a la vida, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, tenemos un libro, tenemos una herramienta, tenemos un recurso de un poder ilimitado. No sé si confiamos en la palabra de Dios de ese modo. Al punto de que nuestra predicación está enfocada, está centrada en la palabra de Dios. No sé si confiamos realmente en esto o confiamos ya en otras cosas. Espero que confiemos en la palabra, espero que sí, porque es lo único que puede dar vida. Esta palabra es el medio que utiliza el Espíritu Santo. Hablaremos también del Espíritu Santo, como otro de los recursos imprescindibles en la predicación, en el cumplimiento de esta comisión, de la predicación del Evangelio de todo el mundo. Pero ¿cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo obra a través de la semilla plantada de la palabra. La palabra es el instrumento eficaz. Dice Santiago, capítulo 1 y versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es por la palabra, pero para que esta palabra sea eficaz, necesariamente tiene que ser predicada. ¿Cómo creerán, dice el apóstol Pedro, si no hay quien les predique? ¿Y por qué es importante predicarles? Pues Pablo lo dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír la predicación, el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Esto es el método, la forma correcta, básica en la palabra de Dios. Es la herramienta principal en la evangelización. La predicación de la palabra de Dios. No hay otro método. Y en esto nos debemos de centrar. Ahora, es preciso también que definamos en qué consisten las buenas noticias que debemos anunciar al pecador y que están en su palabra. Importante también. Y en esencia diremos que la palabra se centra en un hecho concreto, en una persona, en Cristo. Y esto es lo que debemos de predicar. En esto se centra la palabra y en esto debemos de emplear nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, en predicar a Cristo, tal como aparece en su palabra. Predicamos la persona de Cristo y también su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Eso en su conjunto es la obra de la cruz y eso es lo que predicamos. Son hechos históricos, son hechos profetizados anteriormente, anticipadamente en el Antiguo Testamento y que se cumplen con total rigor y exactitud en la persona de Cristo. Eso es lo que debemos de predicar. Fíjense cómo lo resume el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora viene a explicar el asunto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Presten atención a esto. Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Algo que había sido profetizado y que se cumple históricamente en la persona de Cristo. Estos son los hechos fundamentales que predicamos. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Esa es la obra, el meollo, el fundamento de lo que predicamos. Si en nuestra predicación no está la obra de la cruz, que incluye la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, también su ascensión, entronización junto al Padre en el trono de la gloria,
pues no estamos predicando el Evangelio. Estaremos predicando otra cosa, pero no el Evangelio. Este es el Evangelio, el resumen del Evangelio que Pablo predicaba por todos los sitios. Es una síntesis, claro está, pero hay que desarrollarlo, pero son los hechos fundamentales. Si no predicamos esto, no estamos predicando el Evangelio. Es el Evangelio que nos ha llegado por la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo había recibido, no se lo había inventado él. El Evangelio no es el producto de la imaginación humana. El Evangelio es la palabra de Dios inspirada por revelación de Dios. Y Pablo era consciente de esto. Predicaba una palabra revelada por Dios, por el Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo hizo lo mismo, siendo el mismo Hijo de Dios, ¿no? Pero hizo lo mismo. Él les dijo a los judíos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, predicamos un mensaje que no hemos inventado nosotros, sino que hemos recibido por la palabra y que transmitimos, que debemos de transmitir, puesto que es un mensaje que no es nuestro, que es de Dios mismo, un mensaje sagrado, un mensaje de toda solemnidad, de todo poder, debemos de transmitirlo también con toda fidelidad. No tenemos la libertad de alterar su contenido de ninguna manera. Debemos de comunicarlo íntegramente, tal como nos ha sido dado. No podemos, no tenemos la libertad para cambiarlo. Debemos de sujetarnos a ello. Y usted dirá, bueno, pero es que los tiempos han cambiado. Habrá que actualizar el Evangelio. No tenemos que actualizar el Evangelio. El Evangelio se basa en los mismos hechos y debemos de transmitirlo con la misma fidelidad, sin cambiar nada. En el momento que cambiemos, vamos a estropear, vamos a adulterar el Evangelio y perderá su valor, perderá su poder salvador. Ahora, es verdad que hay una tentación permanente para el predicador cristiano, una tentación a cambiar el mensaje, a sustituirlo por las últimas tendencias ideológicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, históricas, científicas, a adaptarlo al momento, a las nuevas modas, a las nuevas influencias. Siempre estamos tentados a esto, para que nuestro evangelio, nuestra predicación parezca más intelectual, más acorde con los tiempos en los que vivimos. Pues eso no es legítimo. El evangelio es el evangelio. Los hechos históricos son los hechos históricos. No nos podemos mover de ahí. No podemos dejar eso a un lado para predicar otras cosas. Sí, con un tinte, con un pequeño matiz, barniz bíblico, para que parezca que todavía somos predicadores del evangelio. Cuando en realidad el evangelio lo hemos dejado aparcado en otro sitio y ahora estamos hablando de otras cosas. Muchas veces hay creyentes que se me quejan y me dicen, es que los predicadores en mi iglesia están siempre contando historias de tal o de cual y no se centran en la palabra de Dios. Pues esto es una tentación para el predicador cristiano. Otras veces, que esta sí que es una tentación que yo veo también muy frecuentemente, ya saben ustedes que en este mundo lo que quieren es algo original, algo nuevo. Es un mundo cambiante, es un mundo que siempre que quiere escuchar cosas nuevas, ver cosas diferentes. Y los predicadores estamos también bajo esta tentación. Para gustar a la gente tenemos que ser novedosos, impresionarles. Nos movemos además en el mundo del ocio, de la diversión. Ellos quieren que cambiemos y que además seamos divertidos, que seamos entretenidos. Esto de volver a predicar un mensaje histórico, profetizado, estudiar doctrinas, parece como que está fuera ya de... No entretiene, no divierte. Por lo tanto, no es lo que la gente quiere escuchar. Y los predicadores, pues, estamos tentados a convertir las iglesias y nuestra predicación en pequeños shows de entretenimiento. La predicación de la palabra queda casi reducida a la mínima expresión en el tiempo y lo que la gente quiere es ir a la iglesia y pasarlo bien.
Así que si la palabra no interesa, la doctrina no interesa, olvidémonos de ello. Que el predicador nos cuente historias divertidas. Demos más lugar, más espacio a la música. Música, ya no esos himnos doctrinales, teológicos, con fuerte contenido, que uno leía un himno de esos de antes y se iba a casa ya con un estudio bíblico completo, porque eran himnos que sus autores conocían la palabra de Dios. No, ahora letras superficiales, una sola frase. Los autores a veces, los compositores cristianos gastan poco tiempo y pocos recursos intelectuales, me parece a mí, en componer a veces canciones. Una sola frase repetida hasta la saciedad, hasta el aburrimiento. Canciones que pueden durar 10 minutos con 2 frases. Poco más, igual estoy exagerando un poco, pero más o menos, más o menos, no me salgo mucho de la realidad. Pero entretenidas, con músicas, con ritmos movidos. Esto es lo que interesa, ya no es el canto congregacional, que la congregación conoce los himnos y canta, sino un grupo de alabanza, le llaman así, cantan ellos y el resto ¿qué hace? Pues mover las manos para un lado y para el otro y mover el cuerpo y balancearse una y otra vez. Que se sientan bien, que se sientan entretenidos, que la música les guste, que el ritmo, que el estilo sea de su agrado. La palabra a un lado. Esto es una tentación moderna para muchos pastores, para muchos líderes en las iglesias. La gente está demandando esto porque es lo que tienen en el mundo y quieren eso en la iglesia también. Si va a haber predicación, que sea breve y que sea divertida. Los predicadores tenemos que ser gente entretenida. Ya han visto que yo no lo soy mucho, evidentemente, pero tampoco estoy preocupado por ello. No es mi meta. Y no debe ser la meta del predicador cristiano. Nosotros debemos de exponer los hechos de la palabra de Dios, explicados tal como están en la palabra de Dios. Hacer entender al mundo moderno pues cosas que ocurrieron hace 2000 años y nos tendremos que esforzar en esto, pero sin cambiar los hechos. Facilitar el conocimiento de esos hechos, pero nada más. Ese mensaje es el que cambia y el que salva a las personas. Nuestra intención no puede ser la de agradar a los oyentes. El predicador que esté pendiente de sus índices de audiencia, de ver las valoraciones que hace la gente, si les gusta, si no les gusta, pues puede que triunfe en algunos movimientos, pero estoy seguro de que no es un auténtico siervo de Dios. El apóstol Pablo lo dice al comenzar la epístola a los Gálatas. Dice, yo si todavía intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Porque son dos cosas diferentes. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Un mundo que está reñido, en rebeldía contra Dios, si intentamos agradar a los hombres, por supuesto no vamos a estar agradando a Dios. Y si agradamos a Dios, este mundo rebelde contra Dios no le va a gustar. Salvo aquellos que realmente tengan un corazón y una voluntad que aman a Dios, que aman sus cosas, que les interesa hacer bien las cosas. Claro, esa gente, esas personas sí. Pero cuando abandonamos las Escrituras para agradar a Dios, para agradar a los hombres, pues las consecuencias no se van a hacer esperar. En primer lugar, Dios lo va a considerar como un acto de desobediencia. Y en segundo lugar, y creo que grave, muy grave, eso que hacemos, eso que enseñamos, que explicamos, no tiene el poder para salvar a las personas eternamente. Una vez que abandonamos las Escrituras, todo lo demás son historias nuestras. Muy divertidas tal vez, sí, pero sin poder salvador. Así que tal vez consigamos decisiones rápidas de personas que hemos conseguido que se emocionen en una reunión, todo muy bien estudiado para que la cosa sea divertida, bonita, emocionante. Y tal vez el predicador dice que levanten la mano los que quieran salvarse. Claro, ¿quién quiere condenarse? Pues todo el mundo quiere salvarse. Y movidos tal vez por la emoción del momento, levantan la mano. Y sí, nacen rápidos, muy emocionados, pero a veces mueren con la misma velocidad cuando la emoción desaparece, cuando ya no están allí, cuando chocan con la realidad del momento. Luego diremos que han perdido la salvación, pero no la han perdido, es que realmente no han llegado a ser salvos, porque ese mensaje no puede salvar a nadie. Ese mensaje puede hacernos sentir bien un momento, un rato, unos días, pero no nos puede salvar, ni va a cambiar nuestras vidas fundamentalmente. Tenemos que tener cuidado con no cambiar la palabra de Dios por otras cosas que el mundo nos exige
y que a veces se introduce en las iglesias. Un carácter más intelectual en nuestro mensaje o un carácter más divertido. Ambas cosas no son nuestra meta, no deben de ser nuestra meta cuando predicamos el Evangelio. Nuestra meta debe ser volver a los hechos salvíficos, a los hechos que fundamentan el Evangelio que salva a los hombres. Tenemos que tener también mucho cuidado con la teología liberal. Hay montones de teólogos liberales haciéndose pasar por creyentes, que son un verdadero cáncer en el cristianismo. Ellos empezaron ya hace tiempo a dudar de la inspiración plena de la palabra de Dios. Eso no es un libro inspirado por Dios. Empezaron a dudar de todo lo milagroso que contiene la palabra de Dios. Y al final, ¿qué dejaron? Pues dejaron algunos principios morales y éticos, algunas enseñanzas de carácter moral en la Biblia, que enseñan sin ningún tipo de autoridad divina, por supuesto. Y eso, pues, trae al hombre, no puede transmitir un mensaje de salvación. Deja al hombre sin darle una respuesta a sus graves problemas. Y el hombre del siglo XXI tiene unos problemas muy complejos, y ese evangelio, que no es evangelio ni es nada, descafeinado, adulterado, no logra salvar a las personas, no da respuesta a las necesidades del ser humano. Tal vez ese evangelio, ese falso evangelio de los teólogos liberales ha avanzado mucho. En gran medida, tal vez, los responsables somos nosotros, que no nos hemos esforzado en predicar el evangelio con fidelidad. Y eso ha crecido por todos lados, por esa razón. Pero existe otro evangelio, y hay que tener mucho cuidado con ello. Y existe personas que predican a otro Jesús, que no es el Salvador. El apóstol Pablo lo dejó muy claro, y esto debe ser una advertencia también para nosotros. No todo el que predica, que dice predicar al Señor Jesucristo y que dice predicar el Evangelio, está predicando de verdad el Evangelio, ni está predicando a la persona de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Fíjense en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 8, Pablo escribiéndoles, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, u otro ángel o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Uf. ¿Cómo las gastaba el apóstol Pablo? No escatima en palabras duras. Esto en nuestro ambiente tolerante del siglo XXI, esto debe caer muy mal, no les gusta a la gente. Los que predican otro evangelio, dice Pablo, sean malditos. Son perturbadores que os engañan, alterando el evangelio de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense, antes hablaba a los Gálatas de otro evangelio, ahora dice otro Jesús. Predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estaba indignado Pablo porque habían llegado allí falsos predicadores y los de Corinto les estaban dando crédito y se lo estaban aceptando sin cuestionarlo y sin... Dice, no, esto es grave. Cuidado, no todo el que menciona el Evangelio, no todo el que menciona a Jesús es un auténtico predicador del Evangelio. Habrá que contrastar si lo que está enseñando del Evangelio y de la persona de Cristo se corresponde con lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces esto nos lleva al deber de conocer bien la palabra de Dios, para saber qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos predicando. Conocer bien la palabra de Dios. No hay otra manera de detectar el error o el fraude. Siempre recuerdo a aquel amigo mío, bueno, es un hermano en la fe, es pastor en una congregación, y él ha trabajado mucho tiempo en un banco, y nunca, él presume, y creo que es cierto, de que nunca le colaron un billete falso.
Y no es porque lo pasara por la maquinita, que con la luz esa, infrarrojas y tal, te dice cuál es verdadero y cuál es falso. No, él ya está jubilado, de la vieja escuela. Dice, es muy fácil. Dice, cuando tú estás acostumbrado al tacto del billete verdadero, cuando te pasan uno que es falso, inmediatamente lo notas. No tiene el mismo tacto. No tiene la misma textura, la misma composición. Esa es la forma de saber qué es lo verdadero y qué es lo falso cuando hablamos también de cuestiones espirituales. Usted lea, estudie la palabra de Dios y cuando escuche otra cosa, si está acostumbrado al sabor, a la forma de la palabra de Dios, cuando escuche otra cosa de fuera que viene diferente, rápidamente se le van a encender todas las alarmas. Pero para esto es fundamental conocer bien la palabra de Dios. El mundo cristiano está lleno de peligros. Y nosotros como predicadores tenemos que tener mucho cuidado en lo que predicamos. Porque a veces escuchamos cosas que no son de la palabra, que vienen de otros, que están muy a la moda, que rápidamente tienen mucha aceptación popular. Y podremos llegar a predicarlas como si fueran de la palabra de Dios. Y nosotros nos tenemos que asegurar de que no es lo que hemos escuchado por ahí, sino lo que hemos leído aquí. Yo a los creyentes en nuestra congregación siempre, constantemente, los tengo aburridos, ya lo sé, pero no me canso y no me voy a cansar de seguir haciéndolo. Les digo, vosotros leer cada día, tenéis que leer la palabra de Dios constantemente. Porque yo puedo llegar aquí, predicar cualquier cosa y engañaros. Si no leéis la palabra no vais a saber si lo que os estoy diciendo es verdad o no. La forma de saberlo es contrastar lo que leáis la palabra de Dios. Siempre cuando comienza el año, llego con mi papelito, con mi hoja, con el plan de lectura anual de la Biblia. Por lo menos tenéis que leer una vez al año la Biblia, por lo menos. Creo que es una media de 82 versículos diarios para leerla en un año entero. 82 versículos, que puede usted leerlo en 15 minutos si lee usted rápido. Igual en 15, 20 minutos. Leerla una vez al año. Y hay creyentes que después de 10 años aún no han leído una vez entera la Biblia en su vida. Me parece desmoralizador ese tema. Entonces, esas personas que se dicen creyentes, que no sé de qué se alimentan, pues ¿qué van a predicar si no saben lo que dice la Biblia? Y predicarán lo que han oído por ahí. ¿Y lo que han oído por ahí qué es? ¿Será bíblico? Pues igual han tenido la suerte de que han escuchado cosas buenas. Y si han escuchado cosas malas, y como no tienen un criterio bíblico, repercuten cosas que son malas. Por eso es tan importante conocer la palabra para predicar la palabra, para centrar nuestro mensaje en la palabra de Dios. Y cuando prediquemos la palabra, debemos de ser fieles a su contenido. No debemos encubrir verdades bíblicas. A veces no queremos decirle las cosas a las personas, porque son verdades muy duras, pero no debemos de encubrirlas. Tampoco debemos de exagerar cosas que no están en la palabra de Dios, poniendo énfasis en cosas que a nosotros nos pueden gustar mucho, pero que no tienen ese énfasis en la palabra de Dios. Debemos de ser honestos, no buscando despertar emociones vanas en las personas. No manipulemos a las personas. Tampoco hagamos afirmaciones sorprendentes con tal de llamar la atención, de causar sensación. Debemos de evitar por todos los medios rechazar técnicas sentimentales baratas, que hay predicadores que las usan. No podemos hacer eso. No podemos hacer falsas promesas. No podemos jugar con el miedo de la gente a la muerte. No podemos jugar con todo eso. Debemos de presentar la palabra de Dios con argumentos, con evidencias, bien argumentada cada doctrina, cada enseñanza de la palabra de Dios. Informando a las personas, incluso explicándoles cosas que no son populares. ¿Quién quiere hablar del infierno? Nadie, ningún predicador queremos hablar del infierno. Igual que no queremos hablar de verdades incómodas que están en la palabra de Dios. Morales, éticas, que ya hoy se dan por buenas, pero que son malas. ¿Quién quiere hablar de temas delicados, peliagudos? Pues nadie. Pero un buen predicador de la palabra debe de exponer todo el consejo de Dios, cada palabra de Dios, con equilibrio, con honestidad. Esto es fundamental, fundamental.
razonar bien la palabra de Dios, hay que conocerla bien. Yo recuerdo una hermana en nuestra congregación, un día me dice, me llama pastor, ¿no? Pastor, tiene usted que hablar con fulano de tal que quiere hablar de la Biblia, que quiere que le enseñe la palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué no le has explicado tú la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que ser el pastor el que le predique la palabra de Dios? Esto es una equivocación terrible. No es que usted sabe más. Bueno, pues igual sé algo más, pero tú debes de saber lo suficiente para predicar el Evangelio. Tú has creído en el Evangelio. Este mandamiento de Dios, de id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no es solamente para los pastores, para los misioneros cristianos, es para cada creyente, desde el más sencillo de la congregación hasta el que sabe más, el que lleva más tiempo. Es para todos. Entonces cada uno de nosotros debemos de conocer bien la palabra de Dios para llevar este mensaje. Debemos de estar capacitados, debemos de entender, de conocer la palabra de Dios y de predicarla con esta honestidad. Ahora, cuando predicamos la palabra, cuando predicamos el Evangelio, debemos de tener mucho cuidado el lugar que damos a nuestras propias experiencias. ¿A qué me refiero con esto? A nuestro propio testimonio personal. Bueno, por supuesto, está fuera de toda duda de que no podemos predicar el Evangelio de la salvación viviendo en el pecado, porque entonces nos van a preguntar, bueno, ¿y de qué has sido salvo tú? Si sigues viviendo como un hombre pecador y mundano con todos los vicios que tenías antes. Bueno, evidentemente debemos de predicar y vivir de acuerdo a lo que predicamos. Debemos de vivir el mensaje que predicamos. Eso está fuera de toda duda, pero no quiero pensar ahora en ese hecho, en ese tema. Quiero pensar en ese asunto de nuestro testimonio personal, pero visto desde otra perspectiva. Nosotros a veces predicamos el Evangelio, creemos que predicamos el Evangelio y lo único que estamos es contándoles nuestra experiencia, nuestras experiencias. Y esto hay que tener mucho, hay que ser prudentes con este asunto. ¿Por qué razón? Porque nuestra experiencia es útil en tanto que acredita el mensaje que predicamos. Es decir, si nosotros decimos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y la persona que cree en Cristo, en el valor del sacrificio que realizó en la cruz, será salva, su vida va a cambiar, va a recibir el Espíritu Santo, va a ser transformado. Y entonces ahí aportamos nuestra propia experiencia para confirmar ese hecho. Yo creí, y yo era un hombre que vivía en el pecado antes, pero desde que confesé a Cristo y creí en Él, Dios me ha transformado de una forma poderosa. En ese sentido, nuestro testimonio personal tiene valor. En tanto que corrobora, que confirma de una forma práctica lo que en la palabra de Dios vemos de una manera teórica. Es muy importante eso. Pero si solamente les hablamos de nuestras experiencias personales, eso no es predicar el Evangelio y no va a llevar a la persona a la salvación. De hecho, se van a encontrar ustedes con una sorpresa. Si ustedes les predican sus experiencias, las personas las van a aceptar. Pero si les predican la palabra de Dios, las personas van a rechazarla. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan una cosa y rechazan la otra? Pues mire, muy sencillo, porque su experiencia personal, ellos la van a escuchar y van a decir, qué interesante. Pues cuánto me alegro por ti, hombre. Y se van a quedar tan panchos, tan campantes, que diríamos aquí, tan felices, no les implica nada. Pero ustedes predíquenles el Evangelio. Predíquenles el Evangelio, ese Evangelio que compromete a las personas, que les obliga a tomar una decisión, que les llama a abandonar un tipo de vida para seguir otro tipo de vida. Ahí ese es otro tema. Ahí ya ellos se sienten atacados, se sienten comprometidos, se sienten enfrentados. Tienes que tomar una decisión, tienes que cambiar de vida. Cuando usted les cuenta su experiencia, dicen, qué interesante. Cuando usted les predica el Evangelio, eso les compromete y eso lo rechazan. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que creen que, yo recuerdo una hermana que decía, sí, le he predicado a tal persona, le dije que el Señor me curó de un cáncer. ¿Y eso es la predicación del Evangelio? Pues eso no es la predicación del Evangelio. Y yo no niego que el Señor le curara de un cáncer. No estoy diciendo esto. Yo me lo creo. Pero eso no es la predicación del Evangelio que va a salvar a la persona. Ahora, si esta persona, esta hermana, que era muy sencilla, pues
lo explicara de otra manera, dijera, el Señor me salvó, yo creí en su palabra, me salvó de mis pecados, me perdonó. Y no solamente hizo esto, sino que Dios manifestó su poder incluso sanándome de una enfermedad cuando yo creí en Él. Bueno, esto sería diferente. Si además estuviera animando a la persona a hacer lo mismo y le estuviera enfrentando con las verdades del Evangelio. Hay que tener cuidado con el lugar que damos a nuestras experiencias. Muchos creyentes no predican el Evangelio, cuentan sus historias, pero eso no es el Evangelio es contar la historia de Cristo y las verdades doctrinales que surgen de esa historia. Por otro lado, es necesario instruir a las personas en toda la verdad del Evangelio. Es verdad que algunos pues, parecen predicar el Evangelio evitando hablar de las grandes doctrinas de la Biblia. Creen que basta con hacer un llamamiento a creer. No les hablemos de doctrinas, que eso aburre a la gente. Invitémosles a creer. Yo recuerdo haber estado una vez en una predicación, en una conferencia grande, y el predicador, muy entretenido el hombre, que contaba muchos chistes y hacía cosas muy graciosas, estuvo durante bastante tiempo hablando y hablando. No te aburrías en una reunión de esas, desde luego que no. Y al final hizo un llamamiento a las personas. ¿Quién quiere creer? Que levante la mano. Y algunos levantaron la mano. Y yo estaba que no cabía dentro de mi asombro. ¿Pero en qué está creyendo esta gente? Si no les ha dicho en lo que tienen que creer. Se ha estado contando historias todo el rato. ¿Y ahora en qué van a creer? ¿Pero en qué van a creer si no se les ha explicado de antemano en qué tienen que creer? Levantaron la mano igual que la podrían haber hecho cualquier otra cosa. Eso no es honesto. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, los puntos fundamentales de la fe cristiana. Si no, ¿la gente en qué se va a convertir? Al menos tendrán que entender algunas cuestiones básicas del Evangelio, de lo que implica el Evangelio. Si no, pues igual que creen, dejarán de creer pasado mañana. Esto no es el proceder cristiano. Fíjense Pablo en Éfeso, que allí estuvo 3 años, en Asia. Éfeso era la capital, bueno, al menos donde él centró su labor misionera en la provincia de Asia. Y estuvo predicando desde allí como lugar de origen para luego extenderse a otras zonas dentro de la provincia de Asia. Y luego se reúne con los ancianos y hace una recapitulación de cuál ha sido su proceder durante los 3 años. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 20 y 21, «Nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Pablo está claro que a lo que había dedicado la predicación era enseñar todo lo que fuera útil. ¿Y qué era lo que Pablo consideraba útil? Bueno, léanlo, ahí están. Tiene un montón de cartas escritas por él. En ellas podremos encontrar abundante información de lo que él predicaba constantemente. Y son cosas difíciles, son cosas difíciles. Nosotros creemos que las personas del siglo XXI somos gente, bueno, con unas luces y una inteligencia superior, y que toda la gente que vivió en el pasado eran pobres tontitos. Oiga, mire usted lea la Biblia. Se empezó a escribir hace 3000 y pico años. El Nuevo Testamento hace 2000. Y la complejidad que tiene la Biblia. La Biblia es un libro serio, un libro difícil, un libro al que hay que dedicar horas de estudio para entenderlo. Lea usted la Epístola a los Romanos. ¡Qué profundidad teológica hay ahí! Hoy nos creemos muy listos y creemos que los de hace 2000 años no sabían nada. Haga un resumen, léase Romanos y haga un resumen. Esas doctrinas son profundas, tienen un valor, y cualquier carta que Pablo escribiera. Y en aquel tiempo las personas predicaban, el apóstol Pablo lo dice aquí claramente, léanse los Hechos de los Apóstoles. Allí tenemos un montón de predicaciones, que son ejemplares para nosotros.
Pablo, Pedro predican en distintos contextos, allá hay tela que cortar, ¿eh? Predicaciones doctrinales desde principio hasta el fin, haciendo un recorrido exhaustivo por todas las páginas del Antiguo Testamento, desarrollando conceptos, desarrollando doctrinas. Pues quizás algunos piensen, escuchándome hablar, que yo soy un predicador muy desenfocado. Bueno, pues estaré desenfocado para lo que hay hoy en día, pero creo que lo que estoy explicando es lo que la Biblia dice. Compruébenlo ustedes. Lean las predicaciones del Evangelio que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Tienen ustedes unas cuantas, pero unas cuantas. Y van a haber corroborado esto que les estoy diciendo. Doctrinas, grandes verdades, sobre todo la resurrección, predicada una y mil veces. No hay mensaje en el que no aparezca la resurrección, una y otra vez, cuando se predica el Evangelio. Tenemos que predicar doctrina. Tenemos que dirigirnos en primer lugar a la mente de las personas. Porque el Evangelio tiene este componente, quiere hacernos pensar, quiere hacernos razonar, quiere que reflexionemos, todo empieza en la mente. Y el predicador cristiano debe de actuar con honestidad, dirigiéndose con todo el consejo de Dios, con todo lo que Dios nos ha enseñado, a la mente de las personas. Luego, cuando las personas lo entiendan y lo acepten, ese mensaje pasará a su corazón, pasará a sus emociones. Y entonces, solamente entonces, si lo ha entendido correctamente, sus emociones van a funcionar de una manera adecuada. ¿Cómo van a funcionar? Bueno, cuando entiendan la gravedad de su pecado, que es algo que han de entender primero por la mente, luego pasará a su corazón y sentirán una carga profunda por sus pecados, que les llevará al arrepentimiento, a dolerse por lo que han hecho y a cambiar. Y de sus emociones pasará a su voluntad. Y su voluntad tomará la decisión de cambiar, de ser diferentes, de abandonar cierto estilo de vida. Pero todo empieza en la mente. Es allí donde nos debemos de dirigir, con la predicación de la palabra de Dios. No hay ninguna ventaja en mantener a las personas en la ignorancia. Algunas veces escucho a predicadores que creo que tratan a las congregaciones como personas simples. Las personas, me acuerdo una hermana muy sencilla, no sé si era de Bolivia, no me acuerdo, muy sencilla, me decía, mire, nosotros somos sencillos, no, de Ecuador me parece que era, somos sencillos porque no nos han enseñado, pero si nos enseñan nosotros podemos aprender, claro que puede aprender, cualquiera puede aprender, estoy convencido de esto. Pero hay predicadores que tratan a las personas como ignorantes y les dejan que estén en la ignorancia y los utilizan y los manipulan sin enseñarles la verdad. Hay que enseñar a las personas. Hay que enseñar como parte de la predicación del Evangelio. Porque ¿cómo van a creer un Evangelio en el que no entienden, que no se les ha explicado? Pues todo el proceso comienza con la mente. Debemos de apelar a sus mentes con la palabra de Dios, no con palabrería, con grandes dotes de oratoria, no, con la palabra de Dios. El apóstol Pablo mismo dice que le despreciaban en Corinto porque no era un gran orador. Pero dice, pero vamos a los hechos, vamos a las verdades, al contenido. No os fijéis solamente en ese formato. Claro, los corintios en Grecia, la Grecia antigua, acostumbrados a esa oratoria por la que eran conocidos en el mundo griego, pues Pablo pues no daba la talla, no daba el nivel, pero aquel hombre enseñaba la palabra de Dios que transformaba los corazones, claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiando siempre en la palabra de Dios. Como dice ese versículo que conocemos, pero no sé si creemos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Confiamos de este modo en la palabra de Dios. Si confiamos de ese modo, predicaremos la palabra. Y no predicaremos otras cosas. Daremos el énfasis a la palabra. A nosotros, como predicadores, debemos de alumbrar. No de deslumbrar, sino de alumbrar. Un predicador, me acuerdo, que hablaba de esto.
Decía, nosotros, ustedes saben estos fuegos artificiales que sueltan en las fiestas, que cuando los disparan y salen arriba y explotan y hacen formas de muchos colores, muy bonito. Usted no se pondría a leer un libro bajo la luz que da un fuego artificial de esos, porque duran unos instantes. Son alucinantes, son muy bonitos, pero no alumbran. Nosotros no queremos impresionar, queremos enseñar, iluminar, a partir de la palabra de Dios. Hay predicadores que lo único que parecen son fuegos artificiales, muy bonito todo, muy colorido, muy bello, pero no alumbran, no dan la luz que necesitamos para llegar a la salvación. La palabra de Dios, cortante como espada de dos filos, eso es lo que debemos de usar. Y si no lo hacemos así, pues una predicación deficiente de la verdad engendra una fe deficiente. Y pienso que algo de esto está ocurriendo a veces en algunas partes del mundo cristiano de hoy día. Una predicación deficiente que genera una fe deficiente. Un crecimiento rápido en muchos lugares sin ningún tipo de profundidad. Crecimiento rápido sin profundidad. Y eso es un cáncer para la iglesia cristiana en algunas partes de este mundo. Sí, crece mucho, pero sin ningún tipo de profundidad, al punto de que no sabemos muchas veces qué es lo que están creyendo. Y es importante asegurarnos de que lo que están creyendo, que lo que están escuchando sea la palabra de Dios. Porque si estamos entreteniéndoles con historias, pues eso puede que estén cambiando una religión por otra, puede que estén dejando el catolicismo para hacerse evangélicos, porque les gusta más el formato evangélico, y la Iglesia Católica intentando hacerse evangélica o cambiando sus formas para parecerse más a la Iglesia evangélica, porque pierde miembros. Pero no es esa la cuestión es que nosotros, las personas no se deben de cambiar porque les gusta más el formato, sino que las personas deben de cambiar porque entienden la palabra de Dios, las grandes doctrinas de la fe cristiana, y las llegan a conocer y a asumir como válidas en su vida. Pero tengo la sospecha, cuánto me gustaría estar equivocado, pero que en muchos lugares hay un crecimiento muy rápido sin ningún tipo de profundidad en la palabra de Dios. Y los culpables somos nosotros, los predicadores, porque no les hemos predicado la palabra de Dios. Es una tarea urgente, por lo tanto, en nuestro tiempo, prepararnos para estar listos, como diría el apóstol Pedro, para presentar defensa de nuestra fe a cualquiera que nos la demande. Y para cumplir el mandamiento del Señor Jesucristo: haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Este es nuestro mandamiento. La predicación del Evangelio va unida necesariamente a la enseñanza de todo el consejo de Dios. Pablo, en la segunda epístola que antes he mencionado de Timoteo, dice también a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos 4 veces pasado el relevo. De Pablo a Timoteo, a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Hay que pasar el relevo. ¿El relevo de qué? De la enseñanza bíblica, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos. Vuelvo a insistir, ¿qué había oído Timoteo de Pablo? Léanlo en sus epístolas. Conceptos teológicos, doctrinales profundos. Es necesario dedicar tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso da fruto. No da un crecimiento rápido, tan rápido como esos otros movimientos superficiales, pero el crecimiento que da es seguro, es firme, es estable. Profundiza sus raíces bien adentro en la tierra y luego puede dar fruto bien arriba. Eso es lo que debemos de hacer. Ya he mencionado antes, fíjense en la historia, en los Hechos de los Apóstoles, esas predicaciones, fíjense en las cartas, verán que no les engaño, que es un contenido profundo. Este es el mensaje que debemos de predicar, y debemos de predicarlo con autoridad. Predicar la palabra con autoridad. Es verdad que muchas personas rechazan este modelo. Les parece que es arrogante predicar la palabra con autoridad. Como que es un modelo que carece de humildad, que es muy dogmático. Esto no gusta en estos tiempos modernos de tolerancia, donde todas las ideas son iguales, valen lo mismo. La invitación que nos hacen es: sentémonos juntos, hablemos, dialoguemos, lleguemos a conclusiones juntos.
Pero no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. No vamos a dialogar. ¿Por qué? No vamos a buscar la verdad todos juntos. Tú aportas esto, yo aporto lo otro, el otro tiene aquella idea y sacamos aquello otro de aquella otra religión. No vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se puede comparar con ninguna otra creencia. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los apóstoles dijeron: este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y fíjense, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No vamos a dialogar, no vamos a poner al Señor Jesucristo al lado de cualquier otro fundador de cualquier otra religión y ver qué dijo el Señor Jesucristo, que fuera bonito, y qué dijo el otro fundador que también fuera interesante, y unir las dos cosas y ponerlas todas como si fueran del mismo nivel. No, no. El Evangelio tiene autoridad. El Evangelio es único, se basa en hechos históricos irrepetibles, únicos en la historia, la muerte del Hijo de Dios y su resurrección. No hay nada que se le parezca a esto, entonces no hay nada que podamos poner a su lado. Pero claro, pues predicar esto en este mundo tan acostumbrado a la tolerancia, que se ha hecho de eso una religión, y nosotros parecemos intolerantes cuando decimos hay solamente un nombre en el que las personas pueden ser salvos. Pues no gusta a la gente. Pero bueno, debemos de decirlo tal cual está en la palabra de Dios, aunque debemos de actuar con humildad también, y quizás en algunos momentos pues todos tenemos que reconocer pues que hemos podido pecar por falta de humildad al predicar el Evangelio, sentirnos superiores a otros. Pero esto es un pecado, porque aunque predicamos el Evangelio con autoridad, debemos de hacerlo también con humildad. Es verdad, el Evangelio es único, no es negociable. Desde la perspectiva de Dios, tal como Él lo expone, no es negociable. Pero debemos de expresarlo con humildad. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque no es algo nuestro. El Evangelio es algo que nos viene de Dios y nosotros solamente somos mensajeros, transmisores de ese Evangelio. No hay nada que nos podamos quedar de la gloria de ese Evangelio. Ni lo hemos creado nosotros, se basa en los hechos de lo que Cristo ha hecho, ni es un Evangelio que hemos recibido, que se nos ha ocurrido a nosotros, no son ideas nuestras. Y por otro lado, ese Evangelio nos ha llamado también a nosotros al arrepentimiento y a reconocer en primer lugar que somos pecadores. ¿Qué gloria hay para nosotros? Ninguna. Sí, predicamos el Evangelio con autoridad, pero también con humildad, porque estamos debajo de ese Evangelio. El apóstol Pablo puso una ilustración que manifiesta perfectamente este equilibrio entre la humildad que debe de caracterizarnos a nosotros, hombres débiles, y el poder del Evangelio que predicamos, de la autoridad de ese Evangelio. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro del Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esos frágiles vasos de barro, pero lo que hay dentro, el poder del Evangelio, es grandioso, es increíble. Esta combinación, la fragilidad del mensajero, el poder del mensaje. No lo olvidemos. Predicamos con autoridad, sin olvidarnos nunca de lo que somos débiles, que somos barro, frágiles. Y así debemos de predicar. Bueno, dejamos el estudio aquí. Tenemos que continuar, hay muchos más temas importantes, quizás áridos, un poco pesados, pero fundamentales para cumplir correctamente bien lo que el Señor nos ha mandado que hagamos en este tiempo. Predicar la palabra. Y para ello es necesario conocer la palabra. Esforcémonos en esto, porque en esto, este es el único método divino que sí que da resultados. El resultado que da es la salvación eterna de las almas, cuando predicamos la palabra. Huyamos de cualquier otra alternativa, de esas presiones que recibimos del mundo, que son tantas. Quedémonos en la palabra de Dios. Quizás no seamos populares, pero estaremos haciendo lo que Dios quiere. Bueno, pues hasta que nos volvamos a reunir en nuestra próxima ocasión, deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias una vez más por acompañarnos.